Estás escuchando La Esfera Celeste. A mediados del 2021 se presentaron a la comunidad científica los resultados del seguimiento fotométrico del asteroide 4092 TIR, un seguimiento realizado por el Grupo de Observadores de Asteroides a lo largo de los meses de agosto y septiembre de 2020. El periodo de rotación derivado de las observaciones resultó ser de 16,091 horas. Pero es que además el trabajo de este grupo de observadores reveló una sorpresa. 4092 TIR era un asteroide binario síncrono con dos cuerpos principales de tamaño similar. Este descubrimiento es solo uno de los muchos resultados que este grupo ha generado en el campo del estudio de asteroides, ya sea en colaboración con equipos profesionales o como trabajos de investigación que ellos mismos definen y publican. Aprovechamos como excusa el último informe de resultados que han publicado para conocer mejor su actividad. Hablamos de investigación de asteroides mediante fotometría, de técnicas, de cálculos para determinar la rotación de estos cuerpos e incluso de la elaboración de modelos para dibujar la forma en 3D de estas rocas que vagan por el sistema solar. Hoy hablamos con Faustino García, con Esteban Reina y con Rafa Farfán del grupo GOAS. Bueno, Rafa, Esteban, Faustino, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, buenas tardes. Muy bien, Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Buenas tardes o noches o la hora que sea, sí, cuando alguien escuche esto. Pero sobre todo muchas gracias por pasaros aquí hoy. Somos muchos, esto va a ser una tertulia casi, ¿no? Y nada, una tertulia un poco con... contábamos antes que con la excusa de este informe que habéis mandado al MPC, ¿no? Que es un informe pues muy amplio, podríamos decir, porque hay un montón de datos de observadores y de cuerpos. Estáis 10 observadores, si no lo he contado mal, me parece que 25 asteroides con sus curvas de luz pertinentes, ¿no? Y es un montón de trabajo, pero al final es el reflejo de lo que hacéis en el grupo, ¿no? ¿Qué tal si recuperamos un poco esto, ¿no? En el sentido de qué sentido tiene esto como grupo y de dónde nace y quiénes sois? Bueno, pues esto como tal grupo de observadores de asteroides nació creo que allá del 2019, digamos de forma un poco más o menos formal, porque con anterioridad todos los observadores habíamos estado coqueteando con la fotometría y la astrometría, estrellas variables y supernovas fundamentalmente. Y bueno, la idea del grupo de observadores de asteroides del GOAS nació con intención de aunar esfuerzos entre todos los que teníamos más o menos una mediana experiencia o corta experiencia en esto de la fotometría. Y nos decantamos por un terreno de los asteroides que vimos que había bastantes cosas por delante por hacer. El terreno de las variables, por ejemplo, con el tema de la survey, pues ya era un terreno relativamente agotado, no agotado del todo, pero estaba claro que cada vez se ponía más difícil el aportar algo. Con las supernovas pues pasaba 3/4 de lo mismo. Para tener una supernova a tiro y lo suficientemente brillante durante un tiempo de permanencia largo se hacía también cada vez más difícil, y bueno, nos decidimos por el tema de asteroides, ¿no? Entonces empezamos poco y poco a poco el círculo, como sucede la mayoría de las veces, el círculo se fue ensanchando, ¿no? Hasta configurar pues eso, el actual grupo, que cristalizó posteriormente pues en varias publicaciones, como acabas de apuntar, e incluso con algunas colaboraciones, ¿no? Con el grupo argentino de Carlos Colazo, por ejemplo, de Gora. Y bueno, ese es a grandes rasgos y en pinceladas gruesas
la trayectoria con bastantes, digamos, noches de observación, con algún que otro, digamos, alguna que otra satisfacción de descubrimientos de asteroides dobles, que bueno, siempre es un aliciente para seguir en esta línea. Y bueno, con la perspectiva además de que queda todavía mucho trabajo por hacer y esperemos que gente por incorporarse también al grupo, ¿no? No sé si Yo, se me queda, yo, creo que sí, bastante en el tintero, pero en fin. yo si me permitís un apunte, a mí me gustaría resaltar que muchas veces cuando la gente se desencanta de las cosas, ¿no? Y dice, bueno, yo exactamente qué puedo aportar a este mundo, al mundo de la astronomía observacional, ¿no? Pues bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es que en este campo, en el campo del cálculo de la rotación de asteroides, es que hay muchísimo que aportar, pero mucho. O sea, hay muy poco hecho. Yo hacía tiempo, muchos años, que había estado haciendo rotación y colaboraba con el Bender, ¿no? El suizo, no recuerdo cómo se llama. Bender, me parece que se llama. Sí. Y bueno, yo en cuanto vi que aquí os habíais medio organizado y tal, oye, pues para mí fue una alegría muy grande porque es que realmente aquí se aporta. O sea, hay mucho por hacer todavía. Y eso creo que es importante. Sí, sí. Muy bien. Y claro, en estos, bueno, no sé si es los inicios o no, pero en esta trayectoria que ya empieza a ser dilatada y con mucho trabajo en las espaldas del grupo, hay, bueno, colaboraciones y un montón de trabajo y también hay algún descubrimiento, ¿no? Bueno, hay un momento interesante que no es que sea para destacar por encima del resto del trabajo, pero ha implicado por ahí un cuerpo binario, ¿no? Que esto os trajo un poco de cabeza también. Efectivamente, así fue el asteroide, el 4092, me parece que era el TIR, el famoso TIR. Bueno, hubo después de ese algún que otro descubrimiento más en en el mismo estilo de binario, concretamente el 4288, el Tokyo Test, me parece que se llamaba. Pero este en particular, el TIC, tuvo, digamos, un aliciente especial porque nos permitió contactar digamos, de forma directa con uno de los mayores especialistas a nivel mundial de rotación de asteroides y en concreto de asteroides binarios, que fue y que es Peter Pravec, después de haber hecho nosotros nuestras correspondientes curvas de luz y en particular gracias a la sagacidad que tuvo Faustino en darse cuenta de la posibilidad de binariedad de este asteroide, ya empezamos a mover ficha, contactamos primeramente con científicos, digamos, profesionales, astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que a su vez nos pusieron en contacto con Peter Pravec. Bueno, fruto de todo este trabajo, pues fue primero la publicación en el CEBAT, en el telegrama, digamos, de información, digamos, a nivel internacional, y posteriormente en la correspondiente publicación y descubrimiento, ¿no? Digamos que el descubrimiento de la binaria de TIR fue sin duda una inyección de estímulo para seguir nuestro trabajo, y como antes había dicho Esteban, hay mucho trabajo por hacer porque prácticamente es un terreno que sin ser muy diferente en cuanto a metodología, si queréis ahora podemos tratar este asunto, sin ser muy diferente a la fotometría que se hace, por ejemplo, con variables, hay un terreno amplísimo por hacer y por descubrir. Ya no solamente en el tema de la rotación, que es importante, sino además con el tema de los modelos 3D y también, y aquí creo que Faustino puede apuntar bastante, el tema de las ocultaciones, ¿no? de asteroides de estrellas por asteroides, ¿no? Sí, una cosa que quería apuntar yo en este caso, que también hice mención de ello en las jornadas en Albaña, aunque el caso, por ejemplo, de variables que son descubiertas por las orbes estos, y está el Atlas y todos estos catálogos que salen millones y millones de variables,
En el caso de los asteroides, aunque haya una sonda, pues no sé, el SuperWAS, el Gaia o el TESS o Hipparcos o cualquiera de estas, que haya hecho suficientes noches como para sacar una curva completa, no quiere decir que eso ya no tenga ningún sentido hacerlo a nivel de amateur, a nivel no profesional, porque como la perspectiva del asteroide va cambiando a lo largo de la órbita y de la perspectiva que tiene desde Tierra, la curva que sale puede ser distinta, aunque el periodo sea prácticamente igual, la curva va a cambiar de forma a lo largo del tiempo. Entonces, aunque esté hecha con mucha precisión por Hipparcos, al cabo de 3, 4, 5 años, la curva puede ser diferente y es importante volver a hacerla precisamente por el tema de los modelos. O sea que, aunque estén hechos por grandes sondas espaciales que lo hacen todo perfecto, nos deja campo para hacerlo a posteriori, gracias a que la acumulación de tantas curvas y de tanta información acaba haciendo modelos cada vez más exactos y más ajustados a la forma real del asteroide. Por lo cual, volvamos a lo que decía también Esteban, que sigue el campo abierto a poder seguir haciendo cosas. E incluso, pues eso, descubrir que puedan llegar a tener satélites o que sean binarios o que sea que el periodo tenga una forma tanto anómala que pueda ser un indicio de que puede tener una luna. Ese tipo de cosas acaban saliendo a base de hacer muchas curvas de luz. Entonces, de ahí el interés que tenga a largo plazo y que puede seguir siendo válido para hacerlo a nivel no profesional. Y en ese trabajo, al final, este trabajo de pulir, ¿no? Y de insistir y de corregir medidas y de corregir datos y tal, recupero un poco lo que hablábamos ayer contigo, Faustino, lo que comentaba hace un momento Rafa sobre la metodología, porque es que al final aquí hay datos de mucha gente y bueno, lo que ya vemos en muchos otros campos cuando se suman observaciones que son equipos distintos, condiciones distintas, ¿no? Hay un montón de variables aquí que tienen que intentar ajustarse, pero es que además este campo que ahora comentabais que era tan que conlleva tanto potencial, por decirlo de alguna manera, también conlleva sus dificultades extras respecto a, por ejemplo, el estudio de ciertas variables, ¿no? Y es que al final son objetos que se mueven y eso no es trivial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contanos un poco cómo lo hacéis para intentar alinear todas las observaciones y qué retos conlleva eso. Bueno, básicamente, por empezar por el principio, la elección del asteroide que decidimos o que proponemos para estudiarlo hacemos en primer lugar usando un programa que Javier Ruiz nos hizo el proceso para el grupo y que se conecta, digamos, con las distintas bases de datos en Internet y a partir de ahí sacamos, en primer lugar, cuáles son los asteroides que tienen datos antiguos o simplemente que no tienen datos de periodo ni curvas de luz publicadas. Entonces sacamos un primer avance del listado correspondiente de esos candidatos y lo proponemos en la lista de Slack del grupo y proponemos pues el inicio de las observaciones, ¿no? Un primer avance de las observaciones nos ya permite decidir si va a ser un asteroide en principio a tiro o va a tener una magnitud excesivamente alta y fuera del alcance de los equipos. Y una vez que se descarta esas posibilidades, es decir, vemos que tiene una magnitud más o menos aceptable, en torno ya por encima de las 16 y pico empiezan a ser para los equipos modestos, como tenemos la mayoría, y los cielos que tenemos, por encima de las 16 y pico ya empiezan a ser un poco complicados, ¿no? Ya de por sí lo son en condiciones normales, pues por encima de las 16 y pico digamos que no son especialmente buenos para hincarle el diente. Pero una vez pasado ese trámite, cada uno desde su observatorio y desde las noches que tenga a su disposición envía las medidas. Generalmente utilizamos básicamente dos programas, el Photodiff y Tycho,
que son un poco los estándares que utilizamos para captar y para hacer las curvas de luz. Elaboramos los informes correspondientes y los subimos al Google Drive, donde tenemos un espacio compartido, y cada uno de los miembros que ha hecho la observación pues vuelca sus informes correspondientes, y cuando se tiene un determinado número de esos informes, 4, 5 o 10, pues viene la parte de cocina, por decirlo de una manera gráfica, que consiste en engarzar todas esas medidas, ¿no? Evidentemente, pues hay veces que nos tropezamos que un informe pues ha pasado por alto el hecho de que el asteroide en su trayectoria, como se mueve, ha rozado una estrella en su camino y ha anulado, por ejemplo, alguna franja de medidas, porque a diferencia de las variables, cuando el asteroide se va moviendo, pues eso, los círculos fotométricos pueden contaminarse con estrellas a veces débiles que no las vemos, y eso automáticamente el informe lo canta, la curva de luz lo canta. Entonces, en esa fase, digamos, de cocina, cuando se están viendo los informes correspondientes, pues enseguida, cuando sucede algún hecho como eso, pues hay que estar lo suficientemente, digamos, atento para desechar ese informe, o para al menos acortarlo, ¿no? En el tramo de medidas que suponga las medidas contaminadas, ¿no? Una vez ese primer filtro, pues se elabora una primera propuesta de curva de luz con Photodiff, fundamentalmente, que da un primer resultado de propuesta inicial de periodo. Y con otro programa, bueno, más que un programa, es un script que el grupo argentino Gora nos facilitó, se llama el script Periodos, que nos da también una primera propuesta de curva de rotación, ¿no? Y bueno, las siguientes fases consisten en limar esa propuesta, en limarla o a veces descartarla. A veces resulta que Photodiff nos da una primera propuesta de solución de periodos y 4 observaciones, 4 noches más tarde hay que desecharlas porque nuevos datos aportan la suficiente información como para sospechar que el dato inicial no es válido. Eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y bueno, ya cuando se tiene la curva completa y se ha, digamos, limado lo suficiente, pues se procede, digamos, a la propuesta de publicación posterior en el MPB, en el boletín especializado dedicado a estos temas, ¿no? Es un poco a grandes rasgos la metodología, ¿no? Procuramos, eso sí, que las observaciones se hagan, en el caso de asteroides, que por encima de 30 grados de altura, procurar vigilar los círculos fotométricos, porque claro, de una noche a otra incluso las estrellas de calibración cambian. Entonces hay muchas variables, valga la redundancia, involucradas en la estrategia de observación, ¿no? Sí, bueno, después también resulta, claro, la elección de las estrellas de calibrado es importante, porque esto no es como una variable que alguien propone, una variable o una supernova, que alguien propone unas determinadas estrellas y entonces a partir de esas estrellas de calibrado se resuelve la fotometría. Pero es que aquí, claro, cada día cambian prácticamente. Es raro que de un día para otro tengas el asteroide en el mismo campo y las estrellas de calibrado pues van a cambiar. Entonces, bueno, no hay nadie que proponga las estrellas a elegir, sino que uno tiene que tener la suficiente, digamos, el suficiente criterio como para elegir unas estrellas que previamente hemos dado unos rasgos generales, ¿no? Como por ejemplo, como comentaba Faustino, que sean de catálogo, que sean del Gaia. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se eligió que fuera Gaia, no por otra cosa, ¿no? Que estén cerca del índice de color V y bueno, y una cierta, y que no sean demasiado débiles ni tampoco demasiado brillantes. Pero ahí el criterio de cada uno pues es lo que vale, ¿no?
Y, y bueno, tampoco va tan mal, porque ya se ve que bueno, hay que, de hecho creo que vosotros que sois los que hacéis el tema de las curvas, los que trabajáis más, sobre todo Faustino, bueno, tampoco hay que descartar demasiadas observaciones, ¿no? O sea que la gente, en fin, lo hace bastante bien, ¿no? Dentro de todo Sí, lo que... un poco en ese tema, digamos que la fotometría con Gaia se eligió por el tema de que los datos de Gaia son sin filtro y trabajamos sin filtro. Que no es el mejor catálogo fotométrico, vale, de acuerdo, pero el MPB, precisamente en el sitio donde publicamos, en uno de los párrafos que ponía en uno de los resúmenes trimestrales o anuales, precisamente descartaban APAS y recomendaban el Atlas, que es un Atlas, o sea, un catálogo fotométrico mucho mejor, y si no, el Gaia. Y por otra parte, tenemos que no podemos tampoco elegir una estrella de comparación común para todos, que aunque haya dos observadores que simultáneamente lo hayan podido hacer en una misma noche, pues a veces la diferencia de campos y de cámaras y de formatos de unos y otros, pues no permiten que uno elija la misma estrella de comparación. Entonces, a pesar de esa disparidad de que son estrellas de comparación diferentes, aunque todas con un criterio común, y de que cada uno tiene su propio instrumental y sus propias características, resulta que luego las curvas coinciden bastante bien. Todas las curvas se solapan, todas las curvas se enfasan. Sí es cierto que alguna vez hay alguna serie que no ajusta bien, pero bueno, entonces se habla con el observador a ver si la puede afinar un poco, y si no, bueno, pues no, si no queda más remedio, pues se descarta, porque entonces descoloca toda la curva. Pero generalmente coinciden todas muy bien. Alguna serie puede introducir mayor dispersión, otras van mejor, pero una vez que tenemos el periodo con todos los datos en bruto y la curva queda ya, digamos, hecha, lo que hacemos es pasarla por, tanto en Photodiff como en periodos, tienen, por decirlo de una forma, un filtro que es un sigma que podemos elegir, quita todos esos puntos que están un poco fuera de línea, deja una curva más limpia y entonces, bueno, el periodo queda mucho más limpio y la curva mucho más estética a la hora de presentarla en una gráfica, y de esa forma pues tenemos bastante ajuste de diferentes observadores y con diferentes equipos en diferentes cielos. Bueno, parece imposible, pero funciona bastante bien. Oye, bueno, esto sería, supongo que para ponerse ya muy quisquilloso, pero hablando de fotometría y de índices de color y filtros y tal, entiendo que en el caso de asteroides tenemos una particularidad, que es que evidentemente no son astros que emitan, sino que reflejan luz. Y aunque esos cuerpos son distintos y tienen índices de reflexión y tienen composiciones distintas, pero están reflejando siempre la luz de una estrella en concreto, que es el Sol. Eso, en ese aspecto, si nos pusiéramos muy puristas, intervendría en alguna forma en, por ejemplo, escoger determinadas estrellas de comparación o trabajar mejor con un filtro que nube, por ejemplo. Bueno, esto es un poco como el tema de los... Bueno, yo interrumpirme si veis que no... Pero yo, en mi opinión, es un poco como el tema de los cometas, ¿no? Decidimos trabajar sin filtros, pues porque con ello ganábamos sensibilidad, ¿no? Y entonces a última hora, con que todos los asteroides reflejan la luz del Sol, bueno, quizá cada cámara es sensible a un determinado color o a otro, pero a última hora, de hecho, cuando se intentan enfasar las diferentes observaciones y tal, sí, hay diferencias de una noche a otra o de un observador a otro.
hay digamos como un escalón, ¿no? En la en la fotometría, ¿no? Pero la curva es la misma. O sea, si por ejemplo Rafa y yo estuviéramos con cámaras completamente diferentes, estuviéramos haciendo un asteroide la misma noche, pues la curva, la forma de la curva sería la misma, lo único que quizás habría un escalón debido a las diferentes sensibilidades de nuestras cámaras o de nuestros cielos o de lo que fuera, ¿no? Pero precisamente estos programas que nos permiten enfasar y ajustar bien las curvas, los periodos, pues te permiten ese escalón poder equilibrarlo y poder ponerlo digamos en todos a la misma altura y al mismo nivel, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero y que me corrija quien no sé, Faustino o Rafa, que son los que más utilizan estas cosas, pero yo creo que el tema es este. O sea, a última hora se trata de ganar más sensibilidad, sabiendo que lo poco que pueda afectar la diferencia de sensibilidades de cámaras o las diferentes respuestas de color, bueno, luego lo vamos a, o sea, lo podemos compensar, ¿no? Y hay un programa con licencia de pago, que es el Canopus, que es un programa que específicamente creado para hacer este tipo de cosas. Ese programa automáticamente elige las estrellas de comparación que tengan un color semejante al del Sol, precisamente para trabajar con el mismo color que el Sol, ¿no? Entonces, claro, eso es lo ideal. Canopus es un poco más complejo tanto en instalación como en uso. Y entonces, con las herramientas que tenemos más sencillas de manejo y además gratuitas, pues estamos funcionando bastante bien. A pesar de utilizar el índice de color V, quizá no sea el idóneo, pero resulta que la mayor parte de las cámaras empiezan a ser CMOS y la mayor parte de las CMOS también tienen mejor respuesta en el V. Entonces, bueno, parece propio que elijamos ese índice de color, que no es que sea magnitud V, sino elegimos la estrella en el índice de color V, pero luego utilizamos la magnitud Gaia para que sea un acorde con la observación sin filtro. Y ese fue el criterio, ¿no? Entonces, uniformar el índice de color por un lado y utilizar un catálogo como el de Gaia, que no tenía el problema de los filtros. Y al final lo que nos interesa sobre todo es, además de sacar el periodo, la forma de la curva de luz. Entonces, no es tan crítico que la magnitud esté 2 o 3 décimas por encima o por abajo, como puede ser cambiar de catálogo de Gaia a Atlas, sino el hecho de la forma en sí de la curva, que es la que luego nos va a dar información sobre el modelo que puede tener, que se puede crear a partir de esa forma de la curva de luz. Entonces, por eso cogimos esa opción de un equilibrio un poco entre magnitudes y índices de color, para llegar a un acuerdo donde las curvas luego saliesen lo más homogéneas posible dentro de la disparidad de métodos, o sea, en cuanto a equipos y a cielos, ¿no? Entonces, parece que nos va funcionando bastante bien, porque no tenemos grandes dispersiones en cuanto a esos escalones que menciona Esteban. Sí que pueden suceder, pero son, vamos, prácticamente podemos decir que encajan muy bien las curvas unas con otras. Muy bien. Y a todo eso, además de de todos esos retos que comentamos, ¿no? Y de cómo los ajustamos para poder conseguir esas formas, ¿no? Al final lo que nos interesa es la curva. También os contrastéis con la oportunidad de realizar medidas con equipos ya profesionales, ¿no? ¿Quién nos cuenta un poco toda la aventura de Europlanet y las observaciones que fuisteis a hacer? Ahí la garrafa.
Bueno, lo de Europlanes fue una iniciativa que al menos yo la conocí gracias a Montse y a Ramón de forma casual en el Ujú. pasado mes, creo que fue en el Congreso de Zaragoza, que una conversación de, digamos, de bar, pues no sé a cuento de qué surgió el tema de Europlanes, que yo personalmente no lo conocía y me invitaron a que si quería participar y bueno, por supuesto que dije que sí y en junio de este año pues nos reunimos en Calar Alto, en Almería, pues un grupo de 15 observadores y fue un poco un workshop de introducción a las posibilidades que ofrecía Europlanet. Europlanet es una red europea que está inicialmente, entre otras cosas, destinada a fomentar la colaboración PROAM y al mismo tiempo a estimular la ciencia a nivel no profesional, ¿no? Entonces, en esas sesiones del mes de junio, Ricardo Bueso de la Universidad del País Vasco nos mostró el potencial que tenía en cuanto a posibilidades de observación restringido, eso sí, únicamente a objetos del sistema solar y a exoplanetas. Bueno, al finalizar esas jornadas que duraron 4 días en Calar Alto, pues se me ocurrió la posibilidad de solicitarlo en el mes de agosto para meterle un poco el diente a asteroides cuya magnitud era lo suficientemente alta que escapaban a los equipos no profesionales y que por tanto estaban, digamos, vacíos de datos por completo, ni periodos de rotación, ni modelos 3D, ni curvas de luz, ¿no? Entonces presentamos un proyecto a Europlanet para observar un par de asteroides. La Fontaine era uno de ellos, que tenía magnitud por encima de la 17. Y bueno, se nos aprobó. Presentamos el proyecto, nos aprobaron el proyecto y a Calar Alto nos marchamos, pues Faustino, Juan Luis González y un servidor. Después, posteriormente, también se nos unió José María Fernández y entre los cuatro, pues dedicamos casi 3 noches a la observación de la Fontaine, ¿no? Digo casi 3 noches porque con tan mala suerte que en agosto tuvimos una de las noches con calima y con la calima no se pudo abrir la cúpula. Pero bueno, en términos generales conseguimos fabricar una curva de luz creo que bastante decente. Es verdad que tuvimos después que contar con la colaboración de Esteban Fernández, por ejemplo, que nos facilita y de algunos otros observadores que nos facilitaron también datos complementarios porque ya sospechamos que el periodo de la Fontaine era bastante largo. Creo que al final le medimos alrededor de las 70 horas de periodos de rotación, ¿no? La verdad es que esa experiencia de Europlanet no solamente nos permitió usar el telescopio de 1,23 metros de Calar Alto, sino que al mismo tiempo, pues eso nos permitió saborear, por decirlo así, el ambiente de un observatorio profesional de esas características, y aparte de, por supuesto, entablar conversación y amistad con los astrónomos profesionales que tuvimos y que nos ayudaron, vamos, de una manera súper espectacular. De hecho, tan positiva fue la experiencia que posteriormente, en el mes de octubre, se volvió a solicitar la utilización del 1,23 metros en Calar Alto y se nos volvió a conceder. Y bueno, ha sido una experiencia yo creo que bastante positiva en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que este asteroide, en la Fontaine que estudiamos en agosto y el 1485 ELISA en octubre, son asteroides completamente olvidados justamente porque las características que tienen de magnitud muy elevada pues los hacen prácticamente imposible de estudiar en observatorios que no sean de índole profesional, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue, como digo, una experiencia súper positiva. Eh, Vamos, que nos quedaron ganas de repetir, ¿no? Oye, ¿y cómo es eso a ver, de, entre comillas, utilizar un telescopio
profesional de 1,2 metros, porque no vas a llegar allí y te vas a poner en los mandos, imagino yo. Pues ¿No? casi, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, Sí, casi, sí. casi. Bueno, digamos, entre comillas, el cursillo que Ricardo Hueso nos impartió en el pasado mes de junio justamente pretendía eso, ¿no? Enseñarnos el uso y el manejo, que por cierto, dicho sea entre paréntesis, era bastante farragoso, porque la informática que controla el 1,23 metros en contra de lo que nos pueda parecer no es justamente un Windows 11 ni muchísimo menos, es una barataje informática bastante antiguo, y requería pues montones de escritorios, digamos, al mismo tiempo abiertos, y un software específico para controlar que si la cámara, que si la apertura de la cúpula, que si los flash, en fin, había todo un ritual para hacer esas observaciones. La idea del workshop de junio consistió básicamente en eso, en enseñarnos el manejo, ¿no? Y bueno, ya en agosto, con ese, entre comillas, workshop que se nos impartió en el mes de junio, el manual impreso que nos trajimos de Calar Alto y, por supuesto, la ayuda de los astrónomos de soporte que tuvimos en el mes de agosto, pues a la segunda noche ya pilotábamos el 1,23 metros casi sin manos, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, es que al principio nos resultó bastante farragoso, ciertamente, pero a la segunda noche ya le cogimos el tranquillo relativamente rápido, la verdad. Vaya, y que le habéis pillado el gustillo ya, seguro, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Por avanzar con todo eso, además de curvas y tal, estáis también construyendo modelos en 3 dimensiones a partir de la información que arrojan esas curvas. ¿Sí? Eso quizás Faustino pueda aportar algo, porque es a través suya como la Universidad de Oviedo, ¿no? También ha contribuido de forma bastante notable, sobresaliente diríamos, en este aspecto, ¿no? Quizás Faustino pueda aportar algo en este sentido, ¿no? A ver, Faustino. Sí, a ver, el contacto que tengo, que es amigo desde que empezó, digamos, el bachiller a través de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, está en el ICREA, en Asturias, en la Universidad de Oviedo, y hablamos alguna vez de hacer los modelos 3D de algunos de los asteroides. Le gustó la cosa, entonces vio la forma de cómo lo podían programar, pero bueno, como pasa todo, ¿no? Lo que está hecho no hace falta volver a hacerlo. Entonces, bueno, compraron el paquete de informático que permite hacer los modelos y después estudiar cómo funciona, cómo lo hay que manejar y consultar con los propios creadores del programa, con datos que teníamos de uno de los asteroides que ya tenía el modelo, pues consiguió crear el modelo, ¿no? Y bueno, coincidía bastante bien con el modelo que ya había en la publicación en las bases de datos. Y entonces, bueno, vemos que la cosa funcionaba y que podía ser. Con ese mismo ya lo incluimos en uno de los boletines y se publicó en el MPB. Entonces, de vez en cuando pues le digo, oye, mira, a ver, ¿qué te parece? ¿Se podría modelizar? Tenemos esta curva, o toda esta serie de informes. Y bueno, hay que hacer un trabajo bastante exhaustivo de búsqueda de datos dispersos pues en diferentes observatorios, como puede ser el Atlas, el de Flagstaff, pues no sé, el Hipparcos o cualquiera de estas ondas, así que hay datos, bueno, pues que en un momento se quedó en el campo, hicieron medidas, hicieron astrometría, hicieron la fotometría y hay 4 o 5 puntos por ahí sueltos, pero que hay muchos puntos sueltos a lo largo de muchos años y que son muy necesarios para hacer los modelos. Entonces, una vez que reúne toda esa información, pues se meten en la cocina y hay que empezar a trabajar con ellos hasta ver con los que dan los números más bajos de dispersiones y de variaciones en otras, hasta que sale un modelo que se puede ver de diferentes perspectivas y esos modelos arrojan también la información de la orientación del polo del propio asteroide,
y los planos ecuatorial y polar y demás. Entonces, a partir de ahí, pues conseguimos ya hacer algunos modelos, entre ellos un modelo que hicimos de un asteroide que no tenía siquiera el periodo publicado anteriormente. Entonces ahora hay el periodo publicado y tenemos además el modelo del asteroide también publicado ya en el Minor Planet Bulletin. O sea que, aparte del descubrimiento del propio binario como el TIR, pues también hay, digamos, avances o éxitos como el poder modelizar un asteroide del que previamente ni siquiera teníamos un periodo ni una curva de luz. Con lo cual nos es un poco satisfactorio decir, bueno, algo estamos aportando de alguna manera. O sea que a través del ICTEA y de Enrique Díez, pues vamos trabajando de vez en cuando los modelos, y de hecho ellos mismos ahora están haciendo observaciones desde el ICTEA, modelizando algunos neos de estos que son tan rápidos, pero que consiguen datos como para poder modelizarlos. Y hace poco me llegó un enlace donde habían publicado en Menras un artículo con modelizaciones de algunos de los neos estos. Y además de todo esto, al final os lanzáis a publicar vosotros el informe directamente, es decir, aquí hay el esquema clásico, ¿no? Que es que caracteriza, por ejemplo, grandes bancos de imágenes hechas por no profesionales como el de la APSO, ¿no? En el que pues la gente genera datos, los libera, se los entrega a disposición de profesionales y ellos hacen lo que tienen que hacer, o a veces hay colaboraciones no enmarcadas, ¿no? En los que los profesionales piden datos del objeto en concreto. Aquí vosotros os lo habéis guisado y comido todos vosotros, porque habéis hecho la selección de los objetos, los habéis estudiado, habéis generado las curvas e incluso los modelos que comentabais ahora. Entiendo que no es una alternativa en contra de las colaboraciones, pero algo se habrá llevado a querer hacerlo de esta forma, ¿no? Bueno, sí, en realidad es un poco insistir en lo que apuntábamos al principio, ¿no? Que es tanto el terreno que queda por hacer, el trabajo que queda por hacer aquí, que en efecto hay mucho de tarea, digamos, autodidacta, si se quiere, ¿no? En principio comenzamos, lo de la publicación en el MPB vino un poco en un segundo puesto, porque ni siquiera al comienzo teníamos noticia de la existencia de, bueno, sí teníamos noticia de la existencia de la MPB, pero no la posibilidad de que 4 miembros no profesionales pudieran lanzarse a publicar ningún artículo en esa revista, ¿no? De manera que empezamos mandando pues los datos de la astrometría a la MPC, a la base de datos del ALCEDEF, incluso a Raúl, al Observatorio de Ginebra y tal. Pero de buenas a primeras descubrimos en la propia página del MPB pues esa posibilidad que se nos ofrecía de escribir artículos y mandarlos para la publicación. Contactamos por correo electrónico con el editor principal, con Richard Vincel, que es como creo que se llama, y bueno, le mandamos un primer trabajo que vio rápidamente la luz, después de pasar los filtros correspondientes de la edición, vamos, los filtros que se ajusta, digamos, a los patrones de formato y fundamentalmente que los datos que se vierten tienen cierta calidad. Y a partir de ahí pues decidimos que cada cierto tiempo que viéramos y que hubiésemos amasado datos de asteroides no descubiertos, su periodo de rotación, pues era nuestra, entre comillas, obligación mandar los artículos. De hecho, tenemos estudiados alrededor de 180 asteroides en lo que llevamos de trayectoria, y este ha sido el de los 25 últimos que hemos mandado al MPB, la última muestra que hemos mandado. Por cierto, que para, digamos, inyección de moral, en la base de datos de la JPL, de la NASA, ya aparecemos referenciados en algunos asteroides que no había periodo de rotación registrado, ya aparecemos nosotros como referencia de datos de periodos de rotación, ¿no? Lo cual, caramba, pues
Es como digo, un poco Un subidón, vaya. exacto, un subidón, efectivamente, ¿no? Sí, pues ¿Para sí, qué ¿no? andarnos con rodeos, no? Ya sois la referencia, ¿no? Bueno, 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 aquí el grupo, hay sin duda, creo, más grupos a nivel mundial, pero quizá el grupo argentino, Gora, es quizá el que nos lleva un poco la delantera, porque empezaron antes que nosotros, el número de miembros también es bastante más nutrido, creo que son alrededor de 42 los miembros activos que hay en el grupo. Después tiene, además de Carlos Colazo, que es un poco el que abandera el grupo, tienen en su nómina, por decirlo así, astrofísicos profesionales también, que eso sin duda pues ayuda. Pero bueno, en nuestra modesta aportación aquí a nivel nacional no nos está de más digamos, decir que bueno, que aportamos lo que podemos y como podemos, que ya es algo. Una que cosa que podemos añadir es que, aunque lo ponemos en nuestra página web y están todas las curvas de luz con los modelos y con todo lo que... claro, no es lo mismo una página web que sirva de base de datos y si alguien lo encuentra lo puede consultar a que lo publiques en un boletín oficial como es el MPP, dependiente del mismo Planning Center, y que sirva como referente para cuando alguien repite esa curva de luz, esté en la bibliografía y digas, aquí hay estos antecedentes desde el año tal, donde pues X observadores en diferentes épocas fueron coincidiendo o no en el periodo de rotación encontrado. Y encuentras el gráfico con la curva de luz y tienes datos de amplitud y tienes datos de cómo fue o pudo ir variando esa curva con el tiempo. Entonces, eso fue también un motivo para decir, bueno, mejor publicarlo, que se lleva de referente en alguna parte, a lo que esté en una página web, que es muy difícil que alguien la encuentre, bueno, que haga una búsqueda, bueno, ya no es fácil encontrar que están ahí todas esas curvas de luz y esos datos expuestos. Entonces, decidimos que era mejor intentar publicarlo y que realmente tengan utilidad porque se puedan consultar. Si hay algún trabajo profesional, pues seguramente se pondrán en contacto y pedirán datos y podrán hacer un estudio como quieran. No cierra la posibilidad a ciertos trabajos colaborativos a nivel profesional, pero por lo menos lo que tenemos es que las cosas que hacemos las podemos publicar para que no queden en un cajón y no sirvan para nada. claro, Esa es la idea básica. claro. Claro. Muy bien, es que me parece todo impresionante. Oye, ahora que hablábamos, bueno, ahora no, hace un momento hablábamos de modelos y de la forma, ¿no? De inferir un poco la forma de esos cuerpos. Otra forma indirecta de averiguar eso es mediante ocultaciones, que aunque no sea el tema de hoy, pero en breves días va a haber una ocultación que es bastante sonada y que vamos a tener la super suerte, ¿no? Desde el sur de España, porque se va a ver desde muy pocos sitios en el mundo. ¿Alguien va a estar al pie del cañón intentando hacer algo o no? Yo lo voy a intentar, lo que pasa es que las predicciones del tiempo no son precisamente muy optimistas y como suele suceder en estos casos, Murphy siempre hay que ponerle unas cuantas de velas para que sea favorable, pero en principio me consta que hay observadores aquí por estas latitudes que lo van a intentar. De hecho, José Luis Ortiz, del Astrofísico de Andalucía, ya ha enviado diferentes y numerosas misivas a los observadores para que se remanguen un poco y le echen un vistazo en la medida de sus posibilidades a la ocultación de Betelgeuse en la noche del 11 al 12, ¿no? A ver si el meteorológico se deja y, en fin, se puede aportar algo de interés. Que es otra, como tú dices, efectivamente, otra vía importante de datos, el tema de las ocultaciones, que sin duda contribuyen a la modelización de los asteroides, ¿no? Y en ese caso, más allá de que Betelgeuse sea un astro
bueno, pues de súper mega conocido, ¿no? Y que forma parte de la cultura popular del cielo. Eso, que sea esa estrella en concreto, ¿tiene alguna particularidad o va a ser una ocultación como tantas otras? ¿Os consta alguna diferencia? Bueno, precisamente Betelgeuse, al ser una estrella tan brillante, no es precisamente de las que más estudios tienen en cuanto a sus características físicas. Me refiero, por ejemplo, que no se sabe exactamente el diámetro que tiene y no sabes muchos parámetros de ella, que la ocultación van a aportar, aparte del asteroide, que en dos ocultaciones anteriores que se pudieron hacer en estos meses anteriores, ya tenemos una idea bastante clara de cómo es la forma y del tamaño que tiene. Entonces ahora la mayor incertidumbre no está en el asteroide en sí, sino en la propia astrometría de Betelgeuse y además en saber características propias de ella en cuanto a tamaño, atmósfera y cosas así. Entonces la ocultación va a proporcionar muchos datos de la propia estrella, más que del asteroide. Y ahí el gran interés que hay a nivel internacional, porque se van a extraer datos mucho más exactos acerca de la propia estrella. Muy interesante. Y bueno, yendo un poco al tema de ocultaciones, estamos viendo cómo algunos de los modelos que existen, a la hora de decir después, ver las cuerdas de la ocultación, pues vemos que el modelo no ajusta del todo con las observaciones. Lo que quiere decir que el modelo tiene que ser refinado. Entonces, de ahí que entre las curvas de luz, cada vez más, cuantas más mejor, en diferentes momentos donde el asteroide está en diferentes perspectivas, tiene diferentes ángulos el ángulo de orientación del polo se ve desde diferentes perspectivas desde Tierra, a diferentes longitudes eclípticas, en diferentes latitudes eclípticas. Todo eso va haciendo una especie de escáner de tomografía que va dando una información acerca de la forma que tiene. A eso añadimos las ocultaciones y pues poco a poco se van refinando y ahí tenemos casos de los que vemos que el modelo no ajusta muy bien con una ocultación o quizá la rotación, el momento del ángulo en el que estaba no se ajusta del todo según se ve en la ocultación, y eso necesita revisiones. Entonces, son, digamos, otra de las patas del banco, son las ocultaciones, las curvas de luz, los datos dispersos, hay una serie de cosas que todas juntas van añadiendo cada vez más, hasta conseguir modelos bastante detallados. Siempre teniendo en cuenta que los algoritmos, los cálculos que hay ahora, solo permiten hacer modelos convexos. No hay todavía un cálculo que permita sacar las concavidades que puede tener el asteroide. Sí que pueden salir algunas en las ocultaciones, y eso ya se puede tener en cuenta, pero en los cálculos de curvas de luz no se permite todavía sacar las formas convexas. Son modelos cóncavos. Entonces, siempre son aproximaciones, claro. De ahí que luego en una ocultación se puedan ver que hay ligeras diferencias entre el modelo estimado al principio y la forma real que se ve a través de una ocultación. Entonces, todo esto es lo que nos ayuda y nos anima a decir, bueno, aquí hay un campo donde podemos trabajar porque siempre hay alguna información que falta y siempre se puede aportar cosas para llegar a tener pues mejores conocimientos de los asteroides, de sus familias, de las formas, de las órbitas, de los periodos. Hay un campo enorme. Muy bien. Y... Bueno, como anécdota, estuve mirándolo aquí ahora, la curva de luz de Lafontaine creo que tenía casi cerca de 1900 puntos. 1900. Sí, sí. Yo ahora estaba mirando y si yo lo observé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. 10 días, sí, prácticamente todo el mes de agosto. Sí, sí. Eso es densidad, ¿eh? Sí, sí, además lo que pasa, algunas veces con estos asteroides, igual nos hemos tirado 2 o 3 meses, ¿eh? Claro, cambia mucho al hilo de aquello de que hablábamos al principio, ¿no? De sacar la fotometría y tal. Pues a lo mejor cuando empiezas, el asteroide está relativamente brillante y cuando acabas, pues está prácticamente imposible. Ahora, por ejemplo, estamos con uno que nos falta nada, una pequeña fase, ¿no?
el Trusanda, ¿no? Faustino. Sí. Y me parece que lo vas a tener que dejar porque es que ya ronda la Sí, 17. ya se va la 17, 17 y algo. No. Bueno, vamos, que no sale, vamos, o sea. Y además tenemos un problema, que es que de momento las soluciones que dan, hay 3 soluciones válidas. Sí. Y claro, haría falta muchas más observaciones para ver si conseguimos que se defina una de las 3. Sí. Y falta nada, pero bueno. Y al final, pues eso, habrá que dejarlo porque no. Ya se hace demasiado bajo, demasiado débil y no vamos a poder terminar. Sí, que no todo son. Sí, efectivamente. Pero que también un poquito animar a la gente de que hombre, esto da resultados y sobre todo es un tipo de observación colaborativa y que bueno, que puedes aportar cosas muy interesantes, ¿no? Y además es eso, ¿no? Cuanto más seamos, pues si un día uno no puede observar, pues porque está nublado o por motivos personales o porque no tiene ganas o porque quiere hacer otro objetivo, bueno, pues siempre hay otro que puede hacerlo, ¿no? Y estos piedros, pues lo que tienen es esto, que necesitan atención prácticamente diaria hasta encontrarle su periodo de rotación y cuantos más observadores se metan en esto mejor porque vamos, o sea, ayudarán a completar el periodo. En fin, no sé, yo creo que el tema es este. Y esto que comentabas ahora, Esteban, al final también es un poco la gracia, ¿no? Entiendo, porque el conseguir buenos resultados o descubrir o definir cosas, si al final la naturaleza, por suerte, es indómita, ¿no? Y la gracia está en ese reto, ¿no? Precisamente. Claro. Si fuera todo tan previsible y tan fácil, pues no tendría tanta gracia, la verdad. No, el tema es este, sí, claro. Sí. Por eso, hombre, hay compañeros que a lo mejor algunas veces yo sé que la gente, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que pasamos por periodos de crisis observacional, ¿no? ¿Qué hacemos? Tal. Yo hago supernovas y ahora pues no tengo ninguna y tal. Bueno, pues oye, no sé, contactar con nosotros y el método de trabajo no es diferente al que se utiliza para cualquier otro objeto, o sea, y vale la pena, o sea, yo animaría a la gente a que den un paso adelante y se metan en esto. Además, hay muchas veces que dices, bueno, seamos sinceros, hay veces que no te apetece observar, dices, bueno, no tengo ganas, hoy no tengo ganas, bueno, pues oye, un piedro de estos, dejas el telescopio, lo pones en marcha, son 4 horas o 5 o las que sean o 3, las que a ti te apetezcan, te vas a dormir si quieres o te pones a leer y ya está, y luego lo tienes hecho, o sea, luego tienes una observación que será muy buena seguramente y prácticamente sin ningún esfuerzo. En fin, no sé, yo creo que vale la pena que la gente... Bueno, tú Esteban, eres el súper optimista, ¿eh? Porque ¿por qué? Cuando no son las nubes es el seguimiento, cuando no es el seguimiento no sé tampoco, qué. bueno, pero hay veces... Pero nada, todo muy bien. Ahora porque hemos pillado unos cuantos... Pero vamos, hemos tenido muchas noches muy buenas. Y yo sé que hay gente que dice, es que claro, es que no tengo nada, ¿qué hago? No hay cometas, ahora mira esta supernova, ahora no hay ninguna. Bueno, pues haz un asteroide, joder. Pon un asteroide en tu vida. Pon un asteroide Claro que en tu vida. Pues venga. Que además Faustino te lo modelizará. Claro. Luego te lo imprimes y te lo pones encima. Mira, Rafa te hará un papelito muy majo para poder ser publicado. Además pondrá tu nombre, ¿verdad que sí, Rafa? Que ponemos su nombre y tal, ¿no? Y encima Faustino te hará, te dirá, mira, es así. Y te podrá, incluso hasta si quieres, te lo podrás imprimir en 3D. Mola mucho todo eso. Claro. Sí. Está muy bien. Oye, pues venga, ahora ya que estamos,
quien esté aburrido o quiera entrar en eso de hacer rastro cosas frikis o le interese el campo en el que trabajáis vosotros, puertas de entrada, venga, vuestra web, referencias, ¿a dónde dirigimos a alguien que se interese para eso? Bueno, pues la página web, por ejemplo, es una vía, ahí aparece además una dirección de correo electrónico o incluso, como estamos en los canales de WhatsApp habituales de Cometa, Supernova, yo creo que estamos prácticamente el 95%, pues efectivamente, por no decir todo, pues que contacte con cualquiera de nosotros tres o con cualquiera de los miembros de GOAS es más que suficiente. La actividad generalmente no la canalizamos a través de WhatsApp, sino con el canal de Slack, pero para todos los efectos es lo mismo. Simplemente Slack tiene la ventaja de que nos permite canalizar un canal diferente para cada asteroide y bueno, por cualquiera de estas vías será muy bien recibido, sin duda. Perfecto. Pues ya pondremos más señas en las notas de este episodio, pero GOAS, Grupo de Observación de Asteroides, y nada, dejarse asesorar. Y en Slack también como GOAS. También, en Slack también. Buscando dentro de Slack por GOAS seguramente aparecerá. Y si pone un correo electrónico, pues le mando la invitación para entrar en el grupo de Slack y ahí puede encontrar canales con metodología, con información específica de cada uno de los que se está haciendo, cómo se va avanzando y desarrollando la observación sobre él y bueno, y cualquier canal que se pueda abrir es proceso por lo que sea, ¿no? Y si estamos de acuerdo en que mira, este tema puede ser interesante para tratar aquí, pues se abre un canal y no mezclamos conversaciones y que se forme ahí mucha cacofonía con todo a la vez. Claro. Que es la principal característica que yo veo del Slack, que es poder separar canales para hacer cosas. El orden. Muy bien. Pues oye, chicos, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. Y a ver si sumamos adeptos a la causa, ¿no? Y seguimos nutriendo esas curvas tan magníficas y esos informes. Muy bien. Muy bien. Hablamos pronto. Venga. Un saludo, un abrazo. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.